Ven, te presento un amigo, te presento el camino. Vamos líder, tienes una responsabilidad. No más excusas, comodidad. Misión rescate. Cambiando la industria musical. Ya oyó usted cómo predica el hermano Elsie. ¿Me entiende, mi hermano? Así tiene que ser, siervito. Es que ese invierno en su corazón tiene que cambiar, porque si no, mire, va a enfriar a todos los de la célula, mi hermano. Y entonces Dios le va a pedir cuentas. Hermana Carmen. Hermanito Alexis, Dios me lo bendiga, Amén, joven. hermana. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Gracias a Dios, mira, aquí haciendo la obra. Bueno, sí, eso veo. Sí, mire, hoy que lo veo, hermano. Ajá. Es que yo allí estaba, afuerita de la célula. Sí. Y yo le quisiera decir algo en el nombre del Señor. Yo espero, vea, que no lo vaya a tomar a mal. Dígame, hermana. Porque se lo digo en el amor del Señor, ¿verdad? Dígame, Pero hermana. es que fíjese, hermanito Alexis, que yo lo estaba escuchando predicar, ¿verdad? Pero yo le debo decir la verdad, mi hermano, en el nombre del Señor y con amor. Dígame, hermano. Ahí es de meterle más leña para que haya fuego, mi hermano. ¿Cómo así, hermana? Oh, mi hermanito, mire, falta autoridad allí. En esa palabra falta el poder del Espíritu Santo, el respaldo de Cristo, mi hermano. Es necesario que usted quizás se ponga cuentas, quizás vigile más, quizás, ¿verdad? Ayune, no lo sé, mi hermano, para que Dios lo pueda usar, porque eso estaba raquítico. Así se lo digo, mi hermano. Hermana, pero es que no es como en la iglesia, que es una predicación en la célula. Solo compartimos la reflexión, el estudio de la semana, no para ponernos a gritar. Sí, yo comprendo su juventud, vea, porque en la juventud, ¿verdad?, está la inmadurez. Pero yo le voy a decir en el nombre del Señor y con el mismo amor, mi hermano. Sí. ¿Ya oyó usted cómo predica el hermano Elsie? Ajá. Es que ahí hay poder, hermano, en esa palabra. Ahí hay autoridad. Ahí está el Espíritu Santo. Es que mire, él hasta tiembla cuando él recibe aquello del Señor y del Espíritu. ¿Me entiende, mi hermano? Sí. Así tiene que ser, siervito. Vaya, pero hermano. yo ahí siento, mi hermano, que es que ese invierno en su corazón tiene que cambiar, porque si no, mire, va a enfriar a todos los de la célula, mi hermano. Y entonces Dios le va a pedir cuentas. Está ¿verdad? bien, hermana. Así que cuidado, Está ¿verdad? bien, sí. Yo lo amo en el nombre del Señor, mi hermanito. Se le nota, hermana. Sí, voy a Gracias. seguir orando por Vaya, usted, está oye. bien, sí, yo también voy a Bueno, orar por usted. que Vaya, Dios tenga adiós, hermana. misericordia Dios del me la pueblo. bendiga, Ay, sí. Señor. Ay, gracias, Alexito, que me ayudas con estas mis curaciones, hijo. Ay, abuelita, ¿y cómo no lo voy a hacer? Si usted es mi viejita. Ay, Alexito, pero mira, yo sé que es cierto, pero también es cierto que estas llagas a veces huelen mal, hijo. Y vos nunca le haces mala cara, todo lo haces con amor. O no sé si fingís que no huele mal. No, para nada, abuelita. Gracias, hijo. Sí. Abuelita, quisiera decirle algo. Decime, Alexito. Es que fíjese que... Ay, la puerta, hijo, la puerta. Anda, abrime, Sí, papadito. voy a ir a ver quién es. Ay. ¡Hey, Hermano! Raúl! ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, hermano. ¡Qué gusto verte! Gracias. Pasa adelante, bienvenido. Raúl, dale, pasa. Bienvenido. Gracias, es un privilegio estar aquí. Sí, gracias por venir. Raulito. Mira quién viene a vernos. Hijo, qué bien te ves. Gracias, hermana Chita. Mire usted. Como que fuera una joven de 25 años, se ve. Mírenlo, ve, si andas con Claro, todo. andamos Hijo, diferentes. Sentate. Sí, Raúl, Gracias. sentate, pasa. Gracias, con permiso. No, hombre, qué bueno saludarte, Raulito. Bueno, pero yo lo dejo ahí para que... No, yo lo abuelita. Ay, Disculpe, llaga. abuelita. Pero mire, no se vaya porque quiero que usted escuche también lo que le voy a decir a su nieto. Hermano, quería agradecerte. ¿Y eso? Bueno, no sé si te acordás, hace 2 años, cuando recibí al Señor, estaba padeciendo
una adicción. Sí, ya me acordé, Raúl. Sí, es yo verdad. también me acuerdo, Raulito. Y no hasta te subías al techo, pues que se andaba todo allá. Sí, pero Que no, abuela. parece que decía que miraba el mono. Abuela. Sí, yo era ese, pero bueno, yo recuerdo que en los primeros días que estaba caminando con el Señor, yo tenía una grande ganas de volver a consumir, y ahí es cuando yo te llamaba a las 3 de la mañana, y que con esas pláticas, ya después, yo ya me sentía más tranquilo. Sí, es verdad, a las 3 de la mañana me llamaba Raúl, pero qué bueno, gracias por eso. No, que me te decís. agradezco realmente, eso sí me sirvió bastante para que yo ya pudiera dejar de estar consumiendo, pues. Qué bendición, vamos a hacer una acción de gracias. Sí, próximamente vamos a hacer eso. Raúl, mira, yo no creí que eso que hice por vos te hubiera ayudado tanto. No, sin lugar a dudas, eso cambió mi vida, y pues gracias a eso y gracias al Señor, claro, mira, también quiero presentarte un agradecimiento y pues este Qué presente para vos, bendición. hermano. Qué Raúl. bendición. ¿Y lo puedo abrir? Claro, claro. Sí, ese que se ve bien misterioso. Pero Mira, mejor después lo voy a abrir. A Sí, ver, mejor ¿qué es? después lo voy a abrir, abuela. Va, No se preocupe. ¿me enseña? Va, sí, Ya sí. me acordé, tengo allá un quesillo con loroco para unas pupusitas ricas. Porque a mí esas pupusas, pero me quedan excelentes. Ese va a ser nuestra acción de gracias, Raulito. Sí, Raúl. Gracias, Sí. hermana, muchas Claro que sí. gracias. Es que me acuerdo. Alexito, ¿qué me iba a decir antes de que viniera el Raulito? No, nada, abuela. Tranquila. Bueno, Nada. mira, Raulito, y tenés novia ya. mira. Ahora entiendo la autoridad que tiene el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Super Gecko, Misión Rescate. Y acá comienza la conversación de Misión Rescate con el general Melqui Cornejo. ¿Qué tal, Alexis? Qué Bienvenido. gusto. Gracias por estar aquí. Bueno, Super Gecko. Super Que Gecko, todavía haciendo tenés el eco. antifaz. Y también está el capitán Buenavista, que debutó. ¿Cómo te sentiste? Nervioso. Pero qué buen papel. Sí, sí. Qué buen papel. Yo quedé impresionado, tocado. Es un buen actor. sí. Qué bueno que No. me den mentiras así. Lo vamos a Para invitar. tenerlo en cada episodio. Sí. En diferentes facetas. Para que sea el nuevo Super Gecko. Claro. Totalmente. Hay un legado, Claro. el sucesor. La asociación exacta ahí, ¿verdad? Nah. Sí, me parece. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, el Señor ha sido bueno. Sí, sí. Y creo que eso no hay duda, pues. Y pues seguimos hablando en esas conversaciones que nos enriquecen el estudio para los líderes que semana a semana están en las células. Así que gracias, saludos a todos. Recibimos sus comentarios, sus agradecimientos, muchas de diferentes cosas. Y aprovechando que vino a grabar la guía familiar, también dijimos, Sí. ¿por qué, ¿Por qué no no? se queda en la juvenil también? No, y para mí siempre es un gusto, ¿verdad? Un verdadero desafío, pero aquí estamos y, Claro. y el propósito es que este espacio siempre sea de ayuda para el liderazgo liderazgos. juvenil de nuestra misión, ¿verdad? Y no solamente de la misión, porque he estado escuchando a muchas personas que son, bueno, en otros países Sí, que sí. escuchan y están pendientes de estos temas. Muy Así bueno. que, a donde quiera que llegue. Bueno, que el Señor nos use en esa conversación. Que Dios nos Así ayude. es. Y pues queremos hablar sobre ese tema de el buen testimonio. ¿A qué nos referimos con buen testimonio, hermano Melqui? Lo escuchamos en todos lados, ¿verdad? En todo lugar. Lo escuchamos en predicaciones, lo vemos en reels, en todos lados. Pero ¿qué es el buen testimonio? La Biblia nos enseña que el buen testimonio tiene que ver con la reputación, el carácter y el comportamiento de una persona. Tres cosas. Y si quisiéramos resumirlo o sintetizarlo, es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Cómo ve usted al liderazgo en general respecto a ese tema de la coherencia? Porque me hace muy interesante y lo resumió en una palabra. Yo creo que hay de todo, ¿verdad? Y eso es algo con lo que debemos... Sí, correcto, hay que ser honestos porque es lamentable que muchas veces nuestros jóvenes se topen con esos testimonios contradictorios, Sí. donde alguien habla de algunos aspectos de la fe, pero no los vive. Y eso es chocante para cualquiera. Y ahí viene el desafío para nosotros, porque nosotros mismos en este tema debemos examinar nuestro propio testimonio. Y si realmente vivimos lo que decimos creer, lo que predicamos. Imagínense dentro de este marco de liderazgo, hablamos de lo importante que es decir la verdad, por ejemplo, entre tantas cosas. Y nos descubren mintiendo.
Entonces, eso choca, eso genera un... Y también yo creo que aquí se presenta el otro desafío, que es la buena enseñanza de lo que sí es el buen testimonio. Porque hay cosas que no son el buen testimonio. Y aquí es donde podemos quitar esos mitos de que el buen testimonio es ser perfecto, que el buen testimonio es ser infalible, ¿no? Y que ahí estamos teniendo esas luchas constantes en el liderazgo, que cuando alguien no es perfecto, se tiene que aceptarlo, ¿no? Y no caer en ese sentido de compararse con otras personas, o en ese mismo sentido de esa frustración de decir, no, es que los jóvenes... Y eso, lo que sucede es que eso va produciendo unas capas en los líderes que no se muestran como realmente son. Es decir, le venden toda una imagen sin errores, una imagen irreal a las personas, que también surge un desafío. Y es aquí donde yo digo, como líderes debemos ser genuinos con lo que somos, es decir, no solo aparentar, sino ser. Y ahí constantemente con la buena enseñanza hacia los jóvenes de nuestras células, decir, bueno, somos imperfectos, no significa el tener buen testimonio que no nos vamos a equivocar, pero que yo siempre he relacionado el buen testimonio con la sinceridad. Y podemos tener errores, porque somos humanos, claro, pero algo que define el carácter del creyente es ser sinceros con el Señor, vea, y no fingir algo que no somos. Correcto. La palabra de Dios dice, Irra, fíjate, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, irreprensible no es lo mismo que perfecto. O sea, ser irreprensible significa no que no peco, sino que sé lidiar con mi naturaleza pecaminosa. Es una gran diferencia. Sí, okay. O sea, porque las personas al hablar cuando hablamos del buen testimonio, llegan a ese extremo, Israel. Sí. O sea, que dicen, bueno, yo no puedo dar buen testimonio porque ¿cómo voy a ejercer el liderazgo? ¿Cómo voy a estar frente a mis jóvenes? ¿O cómo voy a tomar la responsabilidad de este ministerio, de esto otro? Si yo soy imperfecto, si yo sigo teniendo pensamientos con los que lucho, sigo teniendo esto y esto y esto y esto. Pero eso es la lucha de todo creyente, es que todos nosotros luchamos con esa naturaleza pecaminosa. A mí me gusta esta parte, hermano Melqui e Isra, en ese proceso de acompañar adolescentes, acompañar a otras personas. Recientemente he tenido que decirle, hay que diferenciar dos cosas, porque una cosa es luchar y otra cosa es dejarse vencer por ceder de una sola vez. Entonces, todos los cristianos tenemos nuestras luchas. Luchamos, bueno, la vida es una lucha en general, entonces ser consciente de eso, de ok, sí, yo tengo luchas con ciertos temas, con ciertas cosas, pero no me hace que eso me vaya a detener, porque cuando ya llegan pensamientos de rendirse y ceder, es el problema. Y muchas veces en liderazgo también pasan ese tipo de cosas. Que sería el otro extremo, decir, bueno, no es posible tener un buen testimonio, no soy perfecto y entonces doy rienda suelta a todo lo que yo siento, a la otra faceta. Sí, vamos a pasar a Alexis, pero muy bueno eso. Entonces, es un extremo que también debemos evitar. Entonces uno tiene que ser bien consciente de a lo que nos referimos con ese buen testimonio y ser coherente. Me pareció bien interesante eso que decía Alexis, porque tener claro que aquí todos, sea líderes, supervisores, pastores, quien sea, vamos a luchar siempre en nuestra vida cristiana, ¿no? Pero que el no rendirnos, el estar en pie de lucha, el tener la claridad de que toda la vida vamos a luchar con esto, pero que el Señor está con nosotros, es lo que nos debe dar esa tranquilidad de, voy a dar buen testimonio, voy a fallar, sí, pero voy a seguir buscando, como decimos, la perfección, ¿no? En el sentido de... La santidad. La santidad. Sí, la y santidad. fíjate que a la vez esa cosmovisión adecuada o saludable de un buen testimonio nos permite autoridad. Sí. Qué buenísimo. Nos valida frente a las personas como alguien que puede hablar con propiedad de esas luchas, que puede hablar con propiedad de la fe. Entonces, no porque haya vivido todo, sino porque va en el camino. O vamos en el camino. Un elemento importante podríamos decir que es la transparencia. Es justamente resumir todo eso, ¿verdad? Soy transparente, pero también saber con quién vamos a ser transparentes, ¿verdad? Porque entra esa parte de rendición de cuentas que es muy buena
pero ser transparente con las personas nos da entonces esa autoridad. Así es, porque mostramos quiénes realmente somos. Y cuando hablamos de los jóvenes buscan tener un vínculo de vínculos emocionales firmes y con personas reales, o sea, reales en el sentido de que son personas que viven o son lo que son en todo momento y en todo lugar. Y ahora creo que en ese tiempo para los jóvenes es tan importante que reflejemos lo que estamos diciendo, ¿no? Porque largo creo que eso es una de las quejas hacia la iglesia del Señor, que por años hemos estado hablando de amor, de justicia, de todos estos aspectos importantes en el carácter del creyente, pero que solo pasan ahí, vea, solo los hablamos y no actuamos. Yo creo que el tener esa claridad, el ser sinceros, el ser coherentes, nos da credibilidad ante las personas. Sí, así es. Y aquí algo inevitable es que yo estoy un poco en contra, se los digo aquí, de que digan que nadie lo va a ver, no te preocupes. Sí. Casi nadie. Estoy en contra de que digan sobrecargar en el testimonio del creyente como que se reduce al evangelio, pero también últimamente he estado reflexionando de eso y en realidad es muy importante. No es todo, porque nuestras vidas no es el evangelio, pero sí nuestras vidas deben reflejar el evangelio. Y creo que ahí está la diferencia, porque algunos dicen que el sermón se predica cuando bajamos del púlpito. Ese es un cliché evangélico. Yo digo, sí y no, vea, porque al final no somos nosotros los que morimos por Cristo, pero sí debemos reflejar que Jesús murió por nosotros. Sí, estoy de acuerdo, en todo momento y en todo lugar. Correcto. Sí, sí. Y eso nos permite poder acercarnos con confianza a nuestra juventud, que al final termina respetándonos por quienes somos, no por quien fingimos. Sí. Al final los jóvenes eso es lo que aprecian, o lo que valoran de sus líderes, de sus lideresas, de las personas que les ayudan, ¿verdad? Que Claro, sean de personas pronto transparentes. tener a un líder que es muy humano, que te acompaña cuando estás teniendo un logro de la escuela, del colegio, de la universidad, pero también que está presente cuando toca llorar y Correcto. que llora con el adolescente, con el que está pasando momentos difíciles. Entonces ahí se encuentra este valor y es al final a lo que el Señor nos ha acompañado. Y Jesús mismo lloró, se mostró vulnerable, se mostró una persona real, pues también sí es Dios, pero también fue humano. Entonces mostraba esa naturaleza y no está mal que de pronto un líder pueda reflejar o pueda expresar sus emociones, sus sentimientos hacia su círculo cercano. Justo con ese ejemplo de Jesús, a mí me llama la atención toda esta, vamos a decirle, no de forma peyorativa, pero esta fiebre con The Chosen, ¿no? Que a veces, o sea, estamos tan acostumbrados al Jesús divino, el que más se predica en la iglesia, que parece haber un ausentismo de mostrarle a Jesús humano, ¿no? Y ahora que The Chosen ha mostrado a un Jesús más cercano, más humano, ahí están los jóvenes emocionados de ver a Jesús así. Pero si vamos a la Biblia, Jesús nunca deja de ser humano en ningún momento en los evangelios, ¿no? Y me parece muy interesante eso, que a Jesús no menoscabó su autoridad en mostrarse vulnerable. Y eso nos debe a nosotros alentar para ser reales, ser transparentes, y pues que al final los jóvenes vean en nosotros al Señor a través también de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Sí, que la gente nos conozca tal como somos, que sepa que de repente nos vea un poco tristes. A veces nosotros sentimos temor de que la gente descubra cómo estamos, pero cuando la gente nos conoce, no es necesario mucho, ¿verdad? Para que digan, no, vos andas algo, ¿verdad? Vos no estás bien. Sí. Entonces, a veces el temor se da porque tenemos una concepción incorrecta de la autoridad. Porque cuando creemos que la autoridad depende de mi figura, de una figura fuerte, inquebrantable, que no se impone, y si me ven vulnerable, no me van a respetar estos jóvenes, ¿verdad? Entonces yo tengo que mostrarme rígido. Entonces, ese es un problema. Y habla de un concepto no saludable de la autoridad. Sí, porque muy bien. Ya pasa al autoritarismo, ¿no? Sí, correcto. Y es lo que estaba diciendo tú, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús,
Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Sí, claro. Y él dijo, nunca el discípulo será mayor que su maestro. Es decir, esto, el servir a otros, no me quita autoridad, o sea, no le quitaba a él ser quien es. Sí. Entonces, es bien interesante porque desde esa perspectiva muy humana, Jesús lideró. Jesús nunca perdió la autoridad. Jesús nunca fue irrespetado por sus discípulos por ser quien era. Sí. ¿Por qué? Porque su liderazgo, su autoridad la ejercía desde el servicio. Yo creo que eso debe ser una lección importante para nosotros como líderes, que no necesitamos imponer nuestra autoridad, sino que nuestra autoridad va a ir siendo reconocida mediante las personas ven en nosotros sinceridad, mientras ven en nosotros Humanidad también. humanidad, ¿no? Porque es eso, somos humanos. Y es ahí donde las personas ven que, pues, empezar a ver referentes en uno, ¿verdad? Cuando no nos ven ahí todos. Yo recuerdo que en una ocasión a mi papá en la iglesia nunca lo habían visto con calzoneta. Y cuando lo vieron con calzoneta fue en una excursión a la playa. La gente decía, hermano, y mi papá decía, quizás esperaban que me bañara con pantalón, dice. Porque a veces eso, con cosas tan sencillas, Claro. pasa. Ya recordé una yo también. Cuente. Sí, yo me recuerdo que una Story vez time. fuimos a una excursión, a uno de los balnearios más conocidos de acá, ¿verdad? Y todos íbamos Sí. modo relax, ¿verdad? Sí. Claro. Allá había un varón que se fue con corbata, con el pin y con el nombre, ¿cómo era? La Servidor. plaquita. Sí, con la plaquita. wow. Y hermano, ¿qué pasó? ¿Usted piensa que yo voy a perder mi autoridad? No. Wow. Y yo le dije, no, pues entonces yo sí le dije. y me fui a... Pero Y se fíjate fue a que tirar del tobogán. Acaba. eso de la pérdida de autoridad. Pero lo que te Sí. digo, perdón, es el concepto que Sí. nosotros tenemos, que ahí se involucran varios Sí, elementos sí. culturales. Pero justamente eso que le quería... Otro problema que tenemos Eclesiales. los líderes que debemos de despojarnos de eso es el temor a perder la autoridad. A veces refleja nuestra baja autoestima. Y que pues nosotros somos líderes, pero más allá de ser líderes somos servidores y somos hijos de Dios. O sea, no nos tiene que dar un título, una posición, autoestima, ¿no? No nos claro. tiene que subir eso la autoestima, sino esa seguridad de que lo que estoy haciendo es lo que el Señor quiere. Buenísimo. Sí, Así me es. parece una buena reflexión que nos podemos llevar. Sí, hay que hacer un examen. Claro. ¿verdad? Porque alguien podría decir, seguramente ellos sí tienen un buen testimonio. Yo les aseguro a todos los que nos ven que nosotros acá nos quedamos todavía conversando. Sí, ¿Por qué? sí. Porque son temas que también nos sirven a nosotros. Porque no estamos terminados. Sí. Tenemos muchísimo que aprender de otros. Mucho camino por Ejercemos alguna especie de discipulado, pero somos discípulos Sí, al mismo claro. tiempo. Entonces, eso es lo valioso de estos espacios, Sí, ¿verdad? sí. Nos ubican Sí, y nos así permiten que- una reflexión. Así que pues también pueden seguir ustedes la conversación en los comentarios. Claro. No se queden solo como espectadores o solo tomando notas, sino que también pueden dejar sus comentarios. Nosotros con gusto los leemos, los respondemos. Y ahora ha llegado el momento de reflexionar en el tema de la guía juvenil para esa semana con el general Melqui Cornejo. Excelente. Gracias. 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 Irra. Con gusto. Gracias, Gracias. hermano. Actorazo. Sí. Ahí Futuro pueden que le den el contratarme, Oscar. ahí ya acepto Propuestas. propuestas para... Papeles para Sí, actuar, claro. para actuar. Muy bien. Ya estoy preparado para irme del país. Excelente. Chao. La Guía Juvenil. Que el Señor les bendiga, líderes y lideresas de células juveniles. Qué privilegio, enorme privilegio de estar acá una vez más para poder compartir algo de la temática de esta semana para nuestras células. Bueno, recordemos, el tema es la autoridad de Jesús. Algo especial sucede en este pasaje de la Escritura. Vemos cómo se distingue o se diferencia la autoridad de Jesús de la autoridad de los maestros de la ley que la gente estaba acostumbrada a escuchar. A diferencia de los maestros de la ley, que tenían que estar citando a otros maestros con más trayectoria, con más autoridad o reconocimiento, Jesús no tiene que citar a nadie más. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque es el Hijo de Dios. Eso hacía que la gente se sorprendiera, es lo que vemos en el pasaje. La gente se sorprendía de la autoridad con la que Jesús hablaba. No tenía que estar haciendo referencia a alguien mayor, porque no había nadie mayor que Él ahí en ese momento.
Y ese reconocimiento de la autoridad de la gente es muy importante. Pero ¿qué es la autoridad? La palabra que se traduce en ese pasaje en específico, del griego al español como autoridad, habla de ese derecho o de ese permiso que alguien recibe de una instancia superior para hacer algo o para decir algo. Por supuesto, dentro de esa lógica, los fariseos siempre, o los maestros de la ley, mejor dicho, siempre tenían que estar haciendo referencia o citando a otros maestros mayores, digámoslo así. Pero Jesús no. Y como vemos, no solamente vemos, el reconocimiento de la gente, sino que es el mismo enemigo. El espíritu inmundo reconoce a Jesús y eso nos permite entender que Jesús no tenía autoridad solo para hablar, sino que también para actuar. Y en este pasaje que tocamos con nuestros jóvenes este fin de semana, vemos esos dos elementos. Porque la autoridad no solo se trata de hablar bien, de tener un buen repertorio de palabras, no, la autoridad tiene que ver con la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y el máximo ejemplo es Jesús, y es lo que vemos en el pasaje. Y esto nos deja muchas enseñanzas que podemos transmitir con nuestros jóvenes, porque Jesús tiene autoridad y no hay nadie que pueda saltarse o evadir la autoridad del Maestro. Hoy en día nosotros debemos entender que Jesús tiene autoridad para actuar, para poder obrar en nuestra vida en todas las áreas, no solamente cuando estamos dentro de un servicio en la iglesia o cuando estamos en la hora de la célula, sino que nuestros jóvenes tienen que comprender la autoridad de Jesús como esa autoridad de Dios que puede actuar, que puede transformar y que puede cambiar la vida de las personas. Entonces es interesante este concepto de autoridad. Debemos nosotros profundizar un poco más, ver cómo Jesús habla con autoridad y no necesita imponerse, no necesita ser irrespetuoso para que la gente reconozca su autoridad, no necesita actuar con autoritarismo, porque la autoridad de Jesús tenía como máximo emblema el servicio a los demás. Así que sirvamos a nuestros jóvenes este fin de semana en la célula, hablémosles con autoridad, pero con esa autoridad de servicio que Jesús nos enseñó. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.